Hola, termino hoy de leerte El Camino del Ser de Carl Rogers con la cuarta parte, cuyo título es Mirando al futuro, una perspectiva personalizada. El único capítulo de esta cuarta parte y último del libro, El mundo del futuro y la persona del mañana. Hace mucho tiempo que me intereso por el futuro. El mundo en el que vivimos cambia y me agrada intentar discernir las direcciones en las que se encamina. Estoy convencido de que en estos momentos atravesamos una crisis transformadora de la que ni nosotros ni nuestro mundo podemos emerger inalterados. Pero me gusta la analogía del idioma chino en el que un mismo signo tiene dos significados, crisis y oportunidad. Yo comparto ese criterio. La tremenda crisis del mañana representa al mismo tiempo grandes oportunidades. En esto consisten mis especulaciones en este capítulo. En un sentido muy real, considero esta ponencia frágil. Expongo mi pensamiento en evolución, en su estado presente. Contiene ideas que no he formulado con anterioridad y que, como siempre, por el hecho de estar en gestación, llevan la duda implícita. Intenta recopilar pensamientos difusos que me han rondado por la mente a lo largo del último año, estimulados por destellos de mis lecturas. Esto es particularmente cierto en cuanto a la primera parte del capítulo. A continuación, aprovecho experiencias del presente y del pasado para intentar describir a la persona capaz de vivir en este mundo transformado. Con relación a este capítulo siento cierta inquietud que me es familiar. De un modo poco definido, creo que lo que expongo ahora algún día se describirá con mucha mayor propiedad, por mi parte o por la de otro. No es más que un principio, un esbozo, una sugerencia. Así pues, se lo ofrezco con toda la torpeza e imperfección propias de su infancia. Ilustra mi posición actual con relación al futuro. ¿Qué nos depara el futuro? Son muchos los que ahora se dedican a pronosticar el futuro, pero su trabajo, en el mejor de los casos, no es más que especulación ilustrada. Los científicos pueden predecir con una precisión casi absoluta la fecha y hora de llegada del cometa Halley. Pero cómo serán los seres humanos cuando eso ocurra es algo que nadie sabe, por una razón que puede resumirse en una frase: la posibilidad de elegir. Edward Cornish, presidente de la World Future Society, lo describe acertadamente. Cursiva. La década de los 80, más que cualquier otra anterior, será un período en el que los seres humanos ejercerán elecciones con mayor decisión que en el pasado. El rápido perfeccionamiento de la tecnología ha liberado al hombre de la esclavitud de las circunstancias ambientales y biológicas. Ya no es prisionero de la geografía porque puede desplazarse al otro extremo del mundo. Puede conversar con gente en cualquier lugar del globo gracias a los nuevos artefactos electrónicos. Los progresos de la biomedicina han prolongado su vida y mejorado su salud. Los sistemas económicos mejorados han puesto fin, por lo menos en muchos países, al peligro antes perpetuo
del hambre, ahora vemos el futuro no como un mundo al que estamos sometidos, sino como un mundo que podemos crear nosotros mismos. Título: El mundo del mañana. Subtítulo: 3 perspectivas. Pensando en estos términos, podemos visualizar varias perspectivas para los años venideros. Una posibilidad extrema es la de una guerra nuclear. Vemos de un modo ineludible la posibilidad de esta horripilante perspectiva en las declaraciones serenas y realistas de George Bush, que ha ocupado altos cargos gubernamentales y que en el momento de escribir estas líneas es candidato republicano a la presidencia. La siguiente entrevista tuvo lugar entre George Bush y Robert Scheer, entrevistador de Los Angeles Times, en 1980. ¿No alcanzamos un punto con las armas estratégicas en el que nos destruiríamos sobradamente los unos a los otros y por tanto nadie quiere utilizarlas? O si alguien estuviera dispuesto a hacerlo, en realidad poco importaría que nuestra superioridad o inferioridad fuese del 10 o del 12%. Sí, en el supuesto de que crea que en un conflicto nuclear no habría ganador, este argumento no tendría mucho sentido. Yo no lo creo. ¿Cómo se gana en un conflicto nuclear? Es una cuestión de supervivencia del mando en control, supervivencia del potencial industrial, protección de un tanto por ciento de los habitantes y la capacidad de infligirle mayor daño al contrincante que el que él pueda infligirnos a nosotros. Así es como se obtiene un ganador, y la planificación soviética de cara a un conflicto nuclear está basada en este repugnante concepto. ¿Quiere decir que sobreviviría un 5% de la población? ¿Un 2%? Algo más. Aunque todo el mundo disparara todo lo que tiene, habría más supervivientes. Reflexionemos un momento sobre el significado exacto de estas palabras. En el caso de una guerra nuclear, Bush afirma que sobrevivirían los altos mandos militares y los funcionarios del gobierno, sin duda ocultos en el interior de alguna montaña, así como algunos dirigentes y plantas industriales. Pero, ¿y el resto de nosotros? Supongamos que la supervivencia oscile entre el 2 y el 15%. Esto significa que casi con toda certeza, usted y yo y otros 200 millones de norteamericanos moriríamos. Y a esto el señor Bush lo llama ganar. Además, le satisface la perspectiva de que el número de víctimas rusas sería todavía superior. Si además tenemos en cuenta la radiactividad mortal de prácticamente todo lo que sobreviviría en ambos países y la lluvia radiactiva que se esparciría por todo el globo, la idea es todavía más increíble. Parece que solo un acérrimo lunático podría concebir tal perspectiva. Sin embargo, sabemos que hay personas inteligentes en el gobierno y en las Fuerzas Armadas, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, que creen en ella. Y en el momento de escribir estas líneas, con la amenaza de la Fuerza Armada en el Oriente Medio para proteger nuestros intereses petrolíferos, parece horripilantemente posible.
Esta es, pues, una perspectiva prácticamente suicida que no podemos descartar, a pesar de que por ser tan horrible, prefiramos no pensar en ella. Si suponemos que los líderes mundiales desistirán de cometer un suicidio planetario, existen otras perspectivas posibles. Una de ellas consistiría en que la década de los 80 transcurriera poco más o menos como hasta ahora, que persista el terrorismo y el crimen, pero también los descubrimientos científicos y tecnológicos. Ciertos aspectos de los problemas mundiales empeorarán, pero otros mejorarán y nuestras vidas no cambiarán gran cosa. Otra posible perspectiva es la de que nos dejemos llevar por los últimos avances tecnológicos. Un increíble progreso en el campo de la inteligencia y de la toma de decisiones artificial, entre comillas, bebés probeta implantados en el útero de la mujer o quizá desarrollados enteramente en el laboratorio, nuevas especies de vida microscópica y macroscópica creadas por técnicas de recombinación genética, ciudades aisladas del exterior enteramente controladas por los seres humanos y ambientes artificiales que hagan posible la vida en el espacio, son algunas de las tecnologías que pueden afectar nuestra vida. Tienen en común el hecho de que cada una aleja cada vez más al ser humano de la naturaleza, de la tierra, del clima, del sol, del viento y de todos los procesos naturales. Estos progresos producirían cambios de una magnitud desconocida al intentar elaborar decisiones, vidas y ambientes en condiciones de origen enteramente humano. Si los efectos serán buenos o malos es algo imprevisible. Lo único cierto es que estaremos mucho más desvinculados del mundo natural que en la actualidad. Subtítulo: Las bases de una perspectiva diferente. Hay otro tipo de perspectiva basada en los cambios relacionados con la persona, que es la que deseo examinar detenidamente. En la actualidad existen muchos avances que alteran por completo nuestra concepción del potencial del individuo, que cambian nuestra percepción de la, entre comillas, realidad, que modifican nuestra forma de ser y de comportarnos, que alteran nuestros sistemas de creencias. Me gustaría enumerar, sin entrar en detalles, algunas de dichas direcciones, muchas de las cuales les serán familiares, mientras que otras les parecerán extrañas. En el provocativo libro de Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario, de 1980, más obvio por su subtítulo Transformación personal y social en la década de los 80, hallarán una descripción mucho más gráfica de estas y otras tendencias. En primer lugar, algunos de los avances que amplían nuestra visión del potencial de la persona. Entre paréntesis, las categorías que utilizo en gran parte se sobreponen, pero las separo por conveniencia mental. Existe un creciente interés en todas las formas de la meditación, es decir, el reconocimiento y uso de las fuentes de energía interna. Existe un creciente respeto por la intuición y su uso como instrumento poderoso. Multitud de personas han experimentado estados alterados de la conciencia, en muchos casos con la ayuda de drogas, pero en creciente número por medio de disciplinas psicológicas. Nuestra capacidad en este sentido
abre nuevos mundos. La investigación en biofeedback muestra que nuestra mente no consciente es capaz de aprender en pocos momentos, sin que se le enseñe, a controlar la actividad en una sola célula. Con una imagen visual de la acción de algunos de sus grupos de músculos, una persona normal puede cambiar la acción de un grupo de músculos controlado por una célula en la médula espinal. Las inferencias de su potencial son portentosas. Los fenómenos paranormales tales como la telepatía, la precognición y la clarividencia han sido sometidos a suficientes pruebas como para ser aceptados por la ciencia. Además, existen pruebas de que la mayoría de la gente es capaz de descubrir o desarrollar dichas habilidades por cuenta propia. Estamos aprendiendo que con frecuencia podemos curar o aliviar muchas de nuestras enfermedades con el uso intencionado de nuestra mente consciente y no consciente. El concepto totalitario de salud está ampliando nuestra comprensión de las capacidades internas de la persona. Existe un interés creciente en los poderes espirituales y trascendentales del individuo. Los más destacados científicos que estudian el cerebro comparten la opinión de que existe una potente mente con una enorme capacidad de acción inteligente, cuya existencia es independiente de la estructura del cerebro. Es posible que la evolución nos conduzca a un supraconsciente y una supermente con un poder inmensamente superior al de la mente consciente que poseemos en la actualidad. Examinemos ahora otros avances que alteran nuestra percepción de la realidad. Algunos de ellos están relacionados con la ciencia. Existe una convergencia entre la física teórica y el misticismo, en especial el oriental. El reconocimiento de que el universo en su conjunto, incluidos los seres humanos, es, entre comillas, una danza cósmica. Desde este punto de vista, la materia, el tiempo y el espacio desaparecen como conceptos significativos. Solo existen oscilaciones. Este cambio de visión de nuestro mundo conceptual es revolucionario. La teoría holográfica de la función del cerebro, desarrollada por el neurocientífico de Stanford Carl Pribram, descrita brevemente por Ferguson, no solo revoluciona nuestro concepto de la operación del cerebro, sino que sugiere que el cerebro es capaz de crear nuestra, entre comillas, realidad. Las nuevas epistemologías y filosofías de la ciencia consideran nuestro concepto lineal actual de causa y efecto como una insignificante muestra de los muchos modos de saber. En la ciencia biológica en particular, ahora se considera que las relaciones recíprocas de causa y efecto constituyen las únicas bases de una ciencia racional. Los nuevos métodos científicos revolucionarán nuestra forma de estudiar y percibir el mundo, especialmente el biológico y humano. Ferguson narra breve pero claramente estos nuevos enfoques. Fuera del mundo de la ciencia, también percibimos la realidad por nuevos caminos. Esto es particularmente cierto en lo que hace referencia a la muerte y al morir. Tenemos una aceptación mucho mayor de la muerte como realidad y estamos aprendiendo muchísimo sobre el proceso de morir como culminación del devivir. Otros avances están relacionados con la forma en que se realiza el cambio en el individuo.
Una buena parte del material de este libro se ocupa de dichos cambios, pero los enumeraré a continuación. El movimiento feminista es tan solo un ejemplo de los varios tipos de actividades acrecentadoras del concienciamiento. Otros ejemplos los constituyen el movimiento de los homosexuales y el de los negros, que están cambiando la conducta de la gente, llamando poderosamente la atención a los prejuicios, suposiciones y estereotipos que nos han dado forma. Entre comillas, enfocar o ser plenamente consciente del momento de una experiencia antes negada, en psicoterapia provoca un cambio psicológico y fisiológico que produce como resultado un cambio de la conducta. Existe una nueva comprensión de que la persona es un proceso en lugar de un conjunto inamovible de hábitos. Esto evoca modos alterados de conducta, incrementa las opciones. Hay cada vez una mayor tendencia al uso de la psicoterapia individual y un creciente número de pruebas de que dicha experiencia provoca un cambio en el sí mismo y en la conducta. Hay multitud de gente que ha experimentado cambios personales y colectivos duraderos en diversas experiencias de grupos intensivos. Este acaecimiento ha sido comentado en capítulos anteriores. La tendencia a adoptar actitudes más humanas en la educación produce efectos fundamentales en el aprendizaje y en otros aspectos de la conducta. De esto también se ha hablado. Otro grupo de tendencias modernas está relacionado con cambios en nuestros sistemas de creencias. A continuación, menciono algunos de ellos. Hay una insistencia creciente en la libertad individual de elección y una correspondiente resistencia a la conformidad y a la aceptación de la autoridad. Existe una creciente oposición acompañada del consiguiente desagrado a las grandes instituciones, las corporaciones y las burocracias, así como un enorme interés y esfuerzos para organizarse en forma reducida de cooperativas y pequeños grupos. Se cree cada vez menos en la ciencia reduccionista y crece el interés por la sabiduría antigua de las culturas primitivas e incluso por las, entre comillas, ciencias de antaño. Subtítulo: el significado de estas tendencias. ¿Cuál es el sentido o significado de todas estas tendencias en la vida moderna? Tomadas en su conjunto, estas tendencias transforman fundamentalmente nuestro concepto de la persona y del mundo que ésta percibe. La persona cuenta con un potencial hasta ahora inimaginado. Su inteligencia no consciente está dotada de una capacidad vastísima. Puede controlar muchas funciones corporales, curar enfermedades y crear nuevas realidades. Es capaz de penetrar en el futuro, ver en la distancia y comunicar pensamientos directamente. Está dotada de un nuevo concienciamiento de su fuerza, sus habilidades y de su poder, un concienciamiento de sí misma como proceso de cambio. Esta persona vive en un universo nuevo, del que han desaparecido todos los conceptos familiares como el de tiempo, espacio, objeto, materia, causa y efecto, quedando solo vibraciones de energía. A mi juicio, estas tendencias constituyen una, entre comillas, masa crítica
que producirá cambios sociales drásticos. Para desarrollar la bomba atómica, aumentaron gradualmente la temperatura y otras condiciones hasta alcanzar cierta masa. Al llegar a esta masa crítica se produce un proceso de explosión expansivo. Estas tendencias son de un género semejante, con la diferencia de que tienen lugar en las personas y en los sistemas sociales. Otra analogía científica la constituye el, entre comillas, cambio de paradigma. Nuestra visión científica del mundo, en cualquier momento dado, encaja en una pauta general. También es cierto que hay sucesos y fenómenos que no se ajustan a dicha pauta, que se dejan de lado hasta que se acumulan y resulta imposible ignorarlos. Entonces, un Copérnico o un Einstein nos ofrecen una pauta enteramente nueva, una nueva visión del mundo. No se trata de una modificación del antiguo paradigma, sino de algo que lo incorpora. Es una nueva conceptualización. No se puede pasar gradualmente de la antigua a la nueva. Hay que adoptar la una o la otra. He ahí el cambio de paradigma. Se ha hecho hincapié en que en el mundo de la ciencia, la mayoría de los científicos viejos mueren creyendo en el paradigma antiguo, mientras que la nueva generación se desarrolla y vive a gusto con el nuevo. Lo que afirmo es que las numerosas tendencias convergentes que he mencionado constituyen un cambio de paradigma. Procuraremos, por supuesto, seguir viviendo en nuestro mundo familiar, al igual que lo hicieron en un mundo plano, hasta mucho después de saber que era redondo. Pero cuando vayamos digiriendo estas nuevas formas de conceptualizar la persona y el mundo, convirtiéndolas gradualmente en la base de nuestro pensamiento y de nuestras vidas, la transformación será inevitable. Ilya Prigogine, químico belga ganador del Premio Nobel en 1977, que ha contribuido considerablemente a los nuevos conceptos de la ciencia, dice, hablando en nombre de los científicos, abre comillas, vemos un nuevo mundo a nuestro alrededor. Tenemos la impresión de que somos la aurora de un nuevo período, con toda la emoción, la esperanza y el riesgo inherentes a todo nuevo principio. Cierra comillas. Título: La persona del mañana. ¿Quién será capaz de vivir en ese mundo tan extraño? Creo que serán los que tengan una mente y un espíritu joven, que generalmente significa los que también tienen un cuerpo joven. Nuestra juventud, al crecer en un mundo donde imperan las tendencias que he descrito, en su mayoría se convierten en nuevas personas, preparadas para vivir en el mundo del mañana, y a ellos se unirán las personas mayores que hayan absorbido los conceptos de transformación. Evidentemente esto no ocurrirá con todos los jóvenes. Tengo entendido que muchos jóvenes en la actualidad solo se interesan por el trabajo y la seguridad, no están dispuestos a arriesgar ni a innovar, son meros conservadores a la casa del, entre comillas, número uno. Posiblemente sea cierto, pero este no es el caso de los jóvenes con que yo entro en contacto. Sin embargo, estoy convencido de que si bien algunos seguirán viviendo en el mundo actual, muchos otros lo harán en el nuevo del mañana. ¿Cuál será su procedencia? Mi observación me indica que ya existen. ¿Dónde se encuentran?
Me los encuentro entre los ejecutivos de las corporaciones que han abandonado la lucha competitiva de su clase, el aliciente de los grandes salarios y las posibilidades de la bolsa para practicar una nueva vida más simple, entre los jóvenes de pantalón tejano que desafían la mayor parte de los valores de la cultura actual para hallar nuevas formas de vida, entre sacerdotes, monjas y religiosos que han dejado atrás los dogmas de sus instituciones para vivir de un modo más significativo, entre las mujeres que se alzan vigorosamente por encima de las limitaciones que la sociedad les ha impuesto, entre negros, chicanos y otros grupos minoritarios que abandonan la pasividad de muchas generaciones para afirmarse en una vida positiva, entre los que han participado en grupos de encuentro que hayan lugar para los sentimientos, además de los pensamientos en su vida, entre escolares marginados creativos que aspiran a metas más altas que las permitidas en sus estériles escuelas. También me doy cuenta de que vislumbré esta nueva persona durante mis muchos años como psicoterapeuta en los clientes que elegían para sí mismos un estilo de vida más libre, más rico y más autodirigido. Estos son algunos de los lugares donde he encontrado personas capaces de vivir en este mundo transformado. Subtítulo: Las cualidades de la persona del mañana. En mi experiencia, estos individuos tienen algunas características en común. Puede que nadie posea la totalidad de estas cualidades, pero estoy convencido de que la habilidad de vivir en este mundo totalmente revolucionado del mañana se manifiesta por ciertas características. Mencionaré brevemente algunas de ellas en la forma en que las he visto y experimentado. Son 12. 1. Sinceridad. Estas personas son sinceras para con el mundo, tanto el interior como el exterior. Se abren a la experiencia, a nuevas formas de ver, nuevos modos de ser, nuevas ideas y nuevos conceptos. 2. Deseo de autenticidad. Encuentro que estas personas valoran la comunicación como medio de expresar las cosas como son. Rechazan la hipocresía, el engaño y los dobles sentidos propios de nuestra cultura. Son abiertos, por ejemplo, en sus relaciones sexuales, en lugar de llevar una doble vida o actividades secretas. 3. Escepticismo en cuanto a la ciencia y a la tecnología. Sienten una profunda desconfianza de la ciencia y tecnología actual utilizada para conquistar el mundo de la naturaleza y controlar a sus habitantes. Por otra parte, cuando la ciencia, como por ejemplo en el caso del biofeedback, se usa para enriquecer el autoconcienciamiento y el control de la persona por sí misma, son ardientes entusiastas de la misma. 4. Aspiración a la totalidad. Estas personas no gustan de vivir en un mundo de compartimientos, cuerpo y mente, salud y enfermedad, intelecto y sentimientos, ciencia y sentido común, individual y colectivo, cuerdo y loco, trabajo y diversión. Aspiran a alcanzar una totalidad en la vida,
con pensamientos, sentimientos, energía física, energía psíquica, energía curativa, todo ello integrado en la experiencia. 5. El deseo de intimidad. Buscan nuevas formas de acercamiento, de intimidad, de fines compartidos. Desean hallar nuevas formas de comunicación en la comunidad, tanto verbal como no verbal, sentimental como intelectual. 6. Personas proceso. Son claramente conscientes de que lo que es cierto en la vida es el cambio, de que forman siempre parte de un proceso, siempre cambiando. Aceptan gustosos esta forma de ser arriesgada y se enfrentan al camino del cambio con vitalidad. 7. Cariño. Estas personas son cariñosas, dispuestas a ayudar a los demás si la necesidad es real. Su cariño es tierno, sutil, ni moralista ni propenso al juicio. Los que, entre comillas, prestan ayuda profesionalmente, les parecen sospechosos. 8. Actitud hacia la naturaleza. Sienten afinidad y cariño por los elementos de la naturaleza. Su actitud es ecológica y el relacionarse con las fuerzas de la naturaleza les produce placer en lugar de querer conquistarlas. 9. Antiinstitucionales. Estos individuos sienten antipatía por las instituciones altamente estructuradas, inflexibles y burocráticas. Creen que las instituciones deberían estar al servicio de la gente y no a la inversa. 10. La autoridad interna. Creen en su propia experiencia y desconfían fundamentalmente de la autoridad externa. Elaboran sus propios juicios morales, llegando a desobedecer abiertamente las leyes que les parecen injustas. 11. Las cosas materiales carecen de importancia. A estos individuos les son fundamentalmente indiferentes las comodidades y premios materiales. Ni el dinero ni los símbolos materiales de poder constituyen su objetivo. Pueden vivir en la abundancia, pero también pueden prescindir de ella. 12. El anhelo de lo espiritual. Las personas del mañana son inquiridoras. Intentan hallarle un significado y un sentido a la vida más allá del individuo. Algunas se abocan a ciertos cultos, pero en su mayoría examinan todos los medios por los que la humanidad ha hallado valores y fuerzas que se extienden más allá del individuo. Quieren vivir con paz interna. Sus héroes son personajes espirituales como Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Teilhard de Chardin. Algunas veces, en estados alterados de conciencia, experimentan la unidad y armonía del universo. Estas son algunas de las características que veo en la persona del mañana. Soy perfectamente consciente de que son pocas las personas que posean todas estas características y sé que lo que describo es una pequeña minoría del conjunto de la población. Lo interesante es que las personas dotadas de dichas características
se sentirán perfectamente a gusto en un mundo consistente solo de energía en vibración, sin base sólida, un mundo de proceso y cambio en el que la mente, en su sentido más amplio, es al mismo tiempo consciente y creadora de la nueva realidad. Ellos lograrán hacer cambiar el paradigma. Título: ¿podrá sobrevivir la persona del mañana? He descrito personas que discrepan marcadamente de nuestro mundo convencional. ¿Podrán y se les permitirá sobrevivir? ¿Con qué oposición se encontrarán? ¿Cómo podrán influir en el futuro? Subtítulo: oposición. ¿Habrá oposición ante la aparición de esta nueva persona? Permítanme sugerir su naturaleza con una serie de máximas indicativas de las fuentes de antagonismo. 1. Entre comillas, el Estado ante todo. La última década nos ha aportado amplias pruebas de que en los Estados Unidos, así como en la mayoría de los demás países, la élite gobernante y la burocracia masiva que la rodea no tiene lugar para quienes discrepan ni para los que tengan valores y objetivos diferentes a los suyos. Las nuevas personas se han visto acosadas, negada su libertad de expresión, acusadas de conspiración y encarceladas por negarse a concordar. Sería preciso un despertar masivo e improbable del público norteamericano para invertir esta tendencia. La aceptación de la diversidad de valores, estilos de vida y opiniones constituyen el corazón del proceso democrático, pero ha dejado de fructificar en los Estados Unidos. Por consiguiente, estas personas emergentes serán reprimidas por sus gobiernos, si les es posible. 2. Entre comillas, la tradición sobre todo. Las instituciones de nuestra sociedad, educativas, corporativas, religiosas y familiares, se oponen directamente a todo aquel que desafía la tradición. Las universidades y las escuelas públicas son las que con toda probabilidad mostrarán una mayor hostilidad hacia las personas del mañana. No encajan en su tradición y por tanto se verán marginadas y cuando les sea posible expulsadas. Las corporaciones, a pesar de su imagen conservadora, reaccionan mejor ante las tendencias sociales. No obstante, también se opondrán a la persona que anteponga la autorrealización al éxito, el crecimiento personal al salario o beneficios y la cooperación con la naturaleza a su conquista. La Iglesia se opone con menor ardor. En cuanto a la familia y a las tradiciones matrimoniales, han entrado ya en tal estado de confusión que su antagonismo, aunque existente, es improbable que se implemente con eficacia. 3. Entre comillas, el intelecto sobre todo. El hecho de que estos individuos emergentes intenten ser personas completas, con el cuerpo, la mente, el espíritu y los poderes psíquicos integrados, se verá como su delito de mayor soberbia. No solo la ciencia y la intelectualidad, sino que también el gobierno están basados en la suposición de que el razonamiento cognoscitivo es la única función importante de los seres humanos. Existe la convicción de que la inteligencia y la racionalidad pueden resolverlo todo. Fue este criterio el que nos condujo
a la ciénaga del Vietnam. Es el mismo criterio en el que creen los científicos, los catedráticos y los artífices de la política en todos los niveles. Ellos serán los primeros en despreciar y desdeñar a cualquiera que de palabra o hecho desafíe su credo. 4. Entre comillas, los seres humanos deben ser moldeados. Lógicamente, una visión de la humanidad se puede extrapolar de nuestra cultura tecnológica actual. Ello implicaría la aplicación de tecnología social y psicológica para controlar la conducta disconforme con los intereses de una sociedad postindustrial regulada. Dichos controles no serían ejercidos por una fuerza institucional determinada, sino por lo que algunos denominan las, abre comillas, burocracias bélicas, seguridad social, industriales, de comunicaciones y policiales, cierra comillas. Está claro que uno de los primeros objetivos de esta complicada red, si prevalece la imagen de conformidad, sería el de controlar o eliminar a la persona que he descrito. 5. Entre comillas, el statu quo perenne. El cambio es amenazador y su posibilidad asusta y enoja a la gente. La expresión más pura de dicha gente se encuentra en la extrema derecha política, pero todos albergamos cierto miedo al proceso, al cambio. Por consiguiente, los ataques verbales contra dicha persona procederán de la derecha conservadora, cuyos componentes están comprensiblemente aterrorizados al ver que su mundo se desintegra. Sin embargo, esas voces conservadoras recibirán mucho apoyo silencioso de la población en general. El cambio es doloroso e incierto. ¿Quién lo desea? La respuesta es muy pocos. 6. Entre comillas, nuestra verdad es la verdad. Los verdaderos creyentes son al mismo tiempo los enemigos del cambio y se les encuentra en la izquierda, en la derecha y en el centro. No serán capaces de tolerar a una persona escrutadora, insegura y apacible. Tanto si son jóvenes como viejos, fanáticos de la izquierda como recalcitrantes derechistas, deben oponerse a este individuo proceso que busca la verdad. Estos verdaderos creyentes se hallan en posesión de la verdad y los demás deben estar de acuerdo con ellos. Así pues, conforme vayan emergiendo esas personas del mañana, se encontrarán con una resistencia y una hostilidad crecientes por parte de las 6 importantes fuentes mencionadas. Es posible que se vean anonadadas por dichas fuerzas. Subtítulo: Una visión más optimista. A pesar de la oposición, estoy cada vez más convencido de que estas personas del mañana no solo sobrevivirán, sino que constituirán un fermento importantísimo en nuestra cultura. La razón de mi optimismo se basa en el desarrollo y aparición persistentes de todos los cambios en las perspectivas científicas, sociales y personales. La física teórica no volverá a ser encajonada en ninguno de los antiguos compartimientos. El biofeedback solo puede progresar, no retroceder,
y continuar desplegando poderes insospechados de nuestra inteligencia interior y no consciente, etcétera, etcétera. En otras palabras, la presión crecerá hasta forzar un cambio de paradigma. Las personas del mañana son precisamente las que están capacitadas para comprender y absorber el cambio de paradigma. Serán las que lograrán vivir en este nuevo mundo cuyo contorno todavía es solo difusamente visible. Pero si no estalla el planeta, ese nuevo mundo llegará inexorablemente, transformando nuestra cultura. Este nuevo mundo será más humano y más humanitario. Explorará y desarrollará la riqueza y capacidad de la mente y del espíritu humano. Producirá individuos más integrados en la totalidad. Será un mundo que premiará a la persona individual, el mayor de nuestros recursos. Será un mundo más natural, con un nuevo amor y respeto por la naturaleza. Desarrollará una ciencia más humana, basada en nuevos conceptos de menor rigidez. El objeto de su tecnología será el de enriquecer a las personas y la naturaleza, en lugar de explotarlas. Desencadenará creatividad cuando los individuos pasen a ser conscientes de su poder, su capacidad y su libertad. Las fuerzas del cambio en los campos científico, social y cultural arremeten con ímpetu y acabarán por envolvernos en este nuevo mundo, el mundo del mañana que he procurado esbozar. En el centro de este nuevo mundo estarán las personas del mañana de las que hemos hablado. Esta es la perspectiva personalizada del futuro. Podemos elegirla, pero tanto si lo hacemos como si no, parece que hasta cierto punto avanza inexorablemente hacia el cambio de nuestra cultura. Y los cambios serán favorables a la humanidad. Termino de leerte con este capítulo extraordinario, El camino del ser, de Carl Rogers. Es importante tener en cuenta que este es el último capítulo de su último libro. Yo no tengo la voluntad en general de hacer comentarios acerca de lo que te leo porque no quiero influirte y quiero que vos te relaciones limpia, fenomenológicamente con lo que escuchás, pero no puedo contener la emoción profunda que me produce la lectura de este capítulo y la sensación casi mística de estar ante un manifiesto que hasta puede hacer las veces de testamento de este enorme benefactor de la humanidad que fue Carl Rogers. Tengo muchas ganas de difundir de la mejor manera posible y con la mayor llegada que pueda, especialmente este capítulo cuyos interlocutores somos todos los seres humanos. Espero que vos me ayudes a hacer esto si es que compartís conmigo esta vibración tan evolutiva que me produce esta lectura. Y no puedo despedirme sino mandándote un abrazo fuerte, profundo y verdadero
para que hagamos todo lo que podamos para que las predicciones que Rogers hace tan esperanzadamente en este capítulo puedan volverse una realidad. Nos encontramos en el próximo libro. Gracias por escucharme. Gracias de verdad.